Muy buenas tardes a todos, familia. Hoy vamos a hablaros de un sustrato que se usa bastante en el mundo del bonsái, tanto para drenaje como algunas veces para hacer algún tipo de mezcla, para que el sustrato no retenga tanta humedad o simplemente que se filtre muchísimo mejor el agua. Este sustrato es la arlita, que realmente no es arlita, pero ahora lo vamos a explicar todo para que lo entendáis perfectamente. Porque arlita es un nombre comercial, pero de todas maneras lo explicamos ahora detenidamente. Como siempre os pido que nos dejéis un buen like, que os suscribáis, que nos dejéis un comentario y que si os podéis hacer miembros del canal, muchísimo que mejor, que esta semana vienen las novedades de los miembros del canal. Así que vamos a ir explicando qué es la arlita y os vamos a explicar todo en profundidad. Así que si queréis aprender, quedaros hasta el final del vídeo porque vais a aprender un montonazo sobre este sustrato tan interesante. La arlita es un sustrato inorgánico, que realmente su nombre es arcilla expandida. Cabe destacar que arlita no es el nombre real del material, sino un nombre comercial utilizado por la primera empresa que empezó a comercializar este producto, que es la arcilla expandida. Este material ligero y poroso es muy utilizado en jardinería, especialmente en cultivos que requieren un buen drenaje. Se obtiene al calentar la arcilla natural a altas temperaturas, lo que provoca que se expanda y adquiera una textura porosa. Esta característica le permite almacenar algo de agua, pero no suficiente en algunos casos, pero realmente lo que consigue es que sea un sustrato muy drenante, que es fundamental en algunos aspectos del cultivo. Además, la arlita es un material resistente que no se descompone con el tiempo, lo que asegura su efectividad durante un periodo prolongado de tiempo y nos hará abaratar costes en el método de cultivo. Aquí podemos ver algunas imágenes de la arlita en comparación con otros sustratos como el kiriu, la kadama, la sakadama, y es que este sustrato en concreto lo que realmente hace es mejorar el drenaje. Además, airea muchísimo el sustrato, lo que evitará que tengamos una anoxia radicular, que es uno de los aspectos que más problemas suele dar cuando usamos tierras que no tienen un buen drenaje. Además, al no degradarse a lo largo del tiempo, no generará una gran durabilidad en el sustrato. Además, aunque las raíces sean muy potentes, como en el caso de los ficus, no conseguirán degradarlo demasiado, pero esto sí que tiene un principal problema y es su problema con la retención de agua, ¿vale? No es un sustrato que retenga demasiada agua, por lo tanto tendréis que hacer una mezcla, como os he puesto aquí en comparativa. Se puede mezclar sin ningún problema, aunque la granulometría sea un poco más grande. Yo no la he conseguido más pequeñito, ¿vale? La arlita, pero aunque sea un poco grande para mezclas con chojín y demás, no tenemos que poner un porcentaje demasiado elevado, porque al no degradarse, aunque los sustratos al lado se vayan degradando, él va a estar reteniendo, va a estar dándole estabilidad al sustrato, y esto nos evitará muchísimos problemas de falta de aire y por supuesto nos va a mejorar el drenaje de una manera excelente. Ahora os voy a explicar cómo usar la arlita realmente en el mundo del bonsái. Os digo arlita aunque sea arcilla expandida porque es como comúnmente lo relacionamos todos, ¿vale? Es muy importante que tengamos en cuenta qué punto del sustrato queremos tener que drene o que no. ¿Qué quiero decir con esto? Si tenemos un sustrato o una especie que requiera mucha agua, vámonos a irnos a un extremo que sería el taxodium. Este sustrato no nos valdría para nada porque no está reteniendo la cantidad de agua que necesita. Si por otro lado nos vamos a una especie que requiera muchísimo drenaje, como un acebuche, pues nos va a venir muy bien. Lo que pasa es que si lo cultivamos al 100% de arlita, vamos a necesitar hacer muchos aportes de abono principalmente y de materia orgánica para que retenga también nutrientes, porque su problema es que no tiene una alta capacidad de intercambio catiónico ni de retención de agua. Por lo tanto tenemos que hacer una mezcla o estar constantemente aportando tanto agua como nutrientes. Entonces en mi caso particular, ¿qué es lo que yo hago? Lo escucho también muchísimo, es solo usarlo de drenaje en la capa de abajo, pero creo que puede ser más interesante si lo mezclamos a un porcentaje pequeñito. Yo voy a hacer algunas pruebas en el vivero y hacer unos porcentajes pequeñitos de arlita, por ejemplo un 70-30 típico de akadama y kiriu, que se nos degrada muchísimo con el tiempo. Vamos a aportarle, vamos a hacer un 50-30-20 de arlita, y con eso vamos a conseguir que tengamos muchísimo más drenaje y por supuesto que no tengamos que trasplantar cada periodo de tiempo, que sería 1, 2 años o 3, porque es verdad que los sustratos cada vez se degradan con mayor facilidad. Por lo tanto, añadir este sustrato es hacerlo con dosis pequeñitas, porque ya sabemos que tenemos ese problema en cuanto a la retención de agua y nutrientes. Por lo tanto, jugamos con las mezclas para que nuestro sustrato sea de 10. Vamos a hacer un repasito para que os quede claro cuáles son los puntos a favor y en contra de la arlita.
principalmente en contra su poca retención de agua, pero por ende también es su punto a favor, que es su capacidad de drenaje y aireación del sustrato. Esto es la característica primordial y principal que tenemos en la arlita. Y luego lo que tenemos es que va a evitar un exceso de humedad, y por lo tanto otro punto muy bueno que tenemos que destacar en cuanto a la arlita es que no tenemos que reemplazar el sustrato de una manera constante, sino que nos va a ser muy duradero en el tiempo y nos hará abaratar costes, que es lo que a todos nos interesa en este mundillo. Y para finalizar, familia, la arlita me parece un sustrato ideal siempre y cuando lo mezclemos o lo integremos en el sustrato con un porcentaje pequeñito para que ayude a drenar y a oxigenar nuestros árboles. Estoy seguro que si empezamos a usarlo nos ayudará muchísimo al cultivo, y si no, pues pómice o cualquier herramienta puede ser muy buena. Lo que pasa es que la arlita me llamó la atención por su coste, que me parece un sustrato muy baratito, y que sepáis que también que lo vais a tener en la web en bolsitas a granel de 1 euro el litro. Así que nada, familia, mira, antes de cortar aquí tenéis un trozo roto para que veáis la porosidad que tiene, es muy poroso. Así que nada, familia, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, que nos dejéis en comentarios qué vídeo queréis que hagamos a continuación, y que por supuesto nos vemos en el próximo vídeo, familia. Un fortísimo abrazo.